¿Te gustaría participar en las reuniones semanales? ¿Y poder conocer más acerca de Dios? Lo único que tienes que hacer es contactarnos por las redes sociales que estás viendo ahora mismo en la pantalla. Estas mismas las encontrarás en la descripción de cada reunión de este canal. No te pierdas esta oportunidad. Esperamos ansiosos tu participación. Y sé parte de esta gran familia online. Buenos días, hermanos, los saludo en este día en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. En este día quiero compartir con cada uno de ustedes la palabra. Les voy a invitar que puedan abrir la Escritura en Juan, capítulo 2, del versículo 1 al 12. Voy a leer la versión Reina Valera de 1960. La boda de Caná. Y la palabra del Señor dice así: Al tercer día se hicieron una boda de Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Versículo 8. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestro Sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Vamos a explicar un poquito esta palabra. Dice que al tercer día se hicieron una boda en Caná de Galilea. Se cree que la referencia del tercer día significa que esto ocurrió en los últimos días de febrero o en los primeros días de marzo del año 27 después de Jesucristo. Estaban próximos a la fiesta judía llamada Purim, que es en plural de la palabra pur y significa suerte. Son 2 días de celebración, el 14 de Adar, que es el mes de marzo para el pueblo judío, por la salvación de las comunidades judías que vivían bajo el dominio persa y estaban también a un mes de la otra fiesta de Pascua. Esta fiesta de Purim se celebraba la liberación del pueblo judío del exterminio de la extinción de los persas. Era un recordatorio. Y se llamaba suerte porque es un sorteo para saber en qué fecha los iban a exterminar. En el libro de Esther, capítulo 9, versículo 26, Reina Valera de 1960 dice así: Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su conocimiento. La expresión el tercer día se refiere a un evento o un acontecimiento anterior
y estos estaban relacionados con los eventos del ministerio de Jesús. El tercer día, tras el encuentro de Jesús que tuvo con Felipe, con Natanael, en Juan, capítulo 1, del 43 al 51. En Lucas 9:22, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Lo más importante, lo más relevante del tercer día es la resurrección del Mesías. En Oseas, capítulo 6, versículo 2, la palabra dice: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Quiero también compartir con ustedes el significado de Galilea. La expresión Galilea de los gentiles o de las naciones implica que la mayor parte de la población de esta región no sea de una raza judía. Isaías, capítulo 9, del versículo 1 al 3. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Salubón y a la tierra de Nectalí. Pues al fin llegará de gloria el camino del mar, de aquel lago del Jordán. En Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Caná de Galilea, la antigua Caná de Galilea, conocida actualmente como el pueblo árabe israelí Kfar Cana, está ubicada a unos 10 kilómetros de Nazaret. Tiene una área aproximada de 4.000 kilómetros cuadrados, rica en sus llanuras, fértiles y áridas montañas. Es una región de colinas, entre ellas el célebre Monte Tabor, el que la tradición judía ocurrió la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que esta región es muy importante la historia que ocurrió para el pueblo cristiano. Después nos dice que a esta fiesta también fue invitado Jesús y sus discípulos. ¿Cuáles discípulos? Los que habían decidido seguirle eran Andrés, Simón Pedro, Felipe y Natanael. Es la única ocasión que se nos menciona en la Biblia en que el Señor Jesús está en una celebración de bodas. Y Él participó en esta boda. Sí conocemos, sabemos que el Señor Jesús participó en varias cenas. También quiero compartirles cómo eran los compromisos o las bodas judías en los tiempos de Jesús, en aquellos tiempos. En la mayoría de los casos, los matrimonios eran arreglados por los padres para sus hijos y obviamente tienen que haber habido más de alguna excepción. La edad aproximada de los jóvenes, de los varones, era alrededor de los 18 años y para las jovencitas, la edad aproximada entre los 13 y los 14 años de edad, cuando ya ellas estuvieran físicamente preparadas. El joven, ¿cierto?, junto a su padre y sus hermanos mayores, visitaban a la familia de la niña, a la familia de la novia, para pedir su mano. Y si estos llegaban a un acuerdo, se pagaba una dote. Podía ser en dinero, en tierras, ganado, joyas. Hacían un compromiso meses antes de ocurrido la ceremonia religiosa, y durante este tiempo había toda una preparación, tanto para el varón como para la dama.
para los novios. El varón preparaba el hogar común, que generalmente era con su familia, y las damas, las jovencitas, también se preparaban para ser esposas, para ser dueñas de casa, para ser madres. Ellas preparaban sus ajuares, y su madre y sus hermanas mayores se preocupaban de enseñarle y aconsejarle cómo debía ser su comportamiento y cómo cumplir el rol de esposa según las costumbres y las tradiciones judías. Había un tiempo de preparación. Qué importante este tiempo de preparación. Bueno, las bodas judías, ellos también tienen muchos ritos, muchos rituales, simbolismo dentro del matrimonio. No vamos a entrar en profundizar, continuando con la historia. Bueno, dice acá también que Jesús y sus discípulos fueron invitados. No sabemos, mi hermano, si esta invitación fue por compromiso, fue por amistad. A lo mejor María, la madre de Jesús, era familiar de algunas de las familias y por eso estaban ellos ahí. Y por eso que María también tenía la información de que faltaba el vino en esta boda. No tenemos esa información tampoco de quién eran los novios, cuál era lo que comieron, qué se sirvió en ese día, en esa ceremonia, cómo iba vestida la novia, cómo iba vestido el novio. Esa información no la tenemos. No era importante para Juan. El hecho de que José no se mencione nos hace pensar que quizás él probablemente ya había fallecido. Recuerde que se menciona por última vez cuando Jesús tenía 12 años. Y las bodas de Caná, Jesús tenía 30. Entonces había transcurrido un tiempo. En el versículo 3 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Le dice a Jesús, le informa, le comenta que no tienen vino, pero ella en ningún momento le pide. No le pide nada a Jesús, solamente le comenta, no tienen vino. De alguna manera, María se enteró de que tenían este problema. No sabemos si llegó más gente. Recuerden que las bodas duraban una semana, entonces a lo mejor ese era el motivo de que se acabó el vino, llegó más gente. Y cuando Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha venido mi hora? ¿Usted se ha preguntado por qué ese Jesús se refiere así a su madre? ¿Se ha puesto usted en el lugar de esa mujer? ¿En el lugar de ella? El término mujer no significaba una falta de respeto. Todo lo contrario, es parecido actualmente al término señora, al que nosotros usamos actualmente con respeto cuando nos referimos a alguien. Jesús no le llamó madre, sino mujer. Y fue la misma expresión que utilizó cuando estaba muriendo en la cruz y encomendó el cuidado de su madre a Juan. O cuando se encuentra con la mujer samaritana en el pozo, también le llama mujer. Capítulo 19, versículo 26, la palabra dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Lo que Jesús quería enseñar a su madre es que había llegado el momento en que ella debía dejarle pensar en él como si fuera únicamente su hijo, que tenía que empezar a considerarlo y a mirarlo como su Señor, como el Mesías. Pero también me llama la atención, mis hermanos, cuando él dice, todavía no ha llegado mi hora. ¿A qué se refería el Señor? ¿A qué está haciendo referencia él?
La hora da cuenta de un tiempo específico en que Jesús va a mostrar al mundo su gloria. Solo Él conoce, y respecto al cual María, su madre, no sabe nada, no tiene la información. Jesús, siendo el Hijo de Dios, estaba consciente de su hora y cada momento de su vida terrenal. Todo estaba absolutamente planeado por su Padre, por Dios. Y Él cumplió y obedeció en cada minuto y segundo lo que debía cumplir. Nada fue inesperado o sorpresivo para Jesús. Y era muy importante que lo asumiera cuanto antes, porque mientras lo siguiera viendo como su hijo, más sufriría. Tenía que haber un desapego. El Señor Jesús conocía que aún no había llegado su hora, y también Él conocía cuándo llegaría su hora. En Juan capítulo 7, versículo 30, la palabra dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Prenderle, cierto, es agarrarlo, es detenerle. Todavía no había llegado su hora. En Juan capítulo 8, versículo 20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Amén. En el versículo 5, su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Qué buen consejo de María. Ella sabía que Jesús podía solucionar el problema, aunque no le pidió nada, solo se lo comentó. María sabía las promesas que le habían hecho a ella con respecto a Jesús. Esto lo puede usted encontrar en Lucas capítulo 1, del versículo 26 al 38. En el versículo 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Las tinajas, queridos, eran de piedra, porque en las de arcilla podía contraer impureza. Marcos capítulo 7, del versículo al 3 al 4. Porque los fariseos y los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. O sea, la limpieza, la purificación para el pueblo judío era muy importante. Verso 7. Llenadas las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Los sirvientes obedecieron y llenaron las tinajas, ¿cierto?, hasta el borde, hasta el tope. Estas tinajas las usaban para los ritos de purificación. Ellos las tomaban para purificarse, para lavarse las manos antes de comer, para lavarse los pies, la cara. Por eso que era tan importante para ellos. Es difícil creer y obedecer a alguien que no conoces. El Señor Jesús aún no se daba a conocer como el Mesías, pero la obediencia de estos sirvientes fue crucial para el milagro, para que este milagro ocurriera. Ellos habían oído la conversación que Jesús tuvo con su madre. Versículo 8. Entonces les dijo: sacad ahora y
y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Llevadlo al maestresala, que era el encargado del banquete, el encargado de la ceremonia, de la fiesta. Él queda sorprendido por la calidad del vino. Es maravilloso, mi hermano, cómo ocurre este milagro, porque Jesús toma estas tinajas y las manda a llenar con agua. Y ahí fue cuando ocurre la transformación del agua en vino. Lo que Jesús provee en este matrimonio, en esta boda, es de mejor calidad y supera las expectativas. Cuando en el versículo 9, cuando el maestresala prueba el vino, él queda sorprendido porque el vino era de muy buena calidad, era excelente. Entonces él pregunta, ¿cómo es posible hacer un vino de tan buena calidad y en tan poco tiempo? Tan poco tiempo de preparación. Podemos decir que los invitados tomaron 3 clases de vino. Primero, el buen vino. Segundo, el vino inferior. Y tercero, el buen vino. El vino ha estado presente en la vida de los judíos. Les garantizaba alegría en los banquetes, medicina en la enfermedad, también lo utilizaba como alimento, como trabajo también lo cultivaban, lo vendían. Entonces el vino era considerado importante para ellos. Toda la ceremonia estaba presente en la vida de los judíos. En el libro de Amós, capítulo 9, versículo 14, como símbolo de gozo y alegría, dice: «Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos». Ahí vemos como símbolo de alegría, de gozo, de festejo. Cuando el pueblo israelita sale del cautiverio. Para fines medicinales. Primera de Timoteo 5:23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. En el dolor de estómago lo tomaba. Deuteronomio 14, versículo 26. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. También el vino estuvo presente en la Santa Cena. Mateo, capítulo 26, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y los dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracia, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, mi nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Hermanos, contarle que el vino que usamos
No es un vino fermentado. El vino que usamos en la Santa Cena no es un vino fermentado, no es un vino embriagante. ¿Ya? Eso hay que dejarlo claro. Y en el versículo 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. El significado de señal en griego se llama semión y significa algo que maravilla y que apunta hacia algo que ha de venir. La señal milagrosa confirma o corrobora algo. Por lo tanto, semión, señal, se enfoca en el objetivo final que la persona que la realiza. Y este milagro es muy importante porque inicia una serie de sucesos que tienen que ver con el agua, que en el libro de Juan, más adelante, nos relata. Jesús en Caná de Galilea manifestó, reveló, mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Porque antes del milagro solo le seguía por fe, por lo que ellos habían escuchado de Juan el Bautista. Porque todavía, recuerden que eran discípulos de Juan el Bautista y pasaron a ser discípulos de Jesús. Entonces solo le seguían por fe, porque aún no habían visto al Mesías, a Jesús, su poder, su gloria, no habían visto milagros. Recién estaban iniciando esta relación con el Maestro. El propósito de estas señales es para revelar la gloria, lo divino, el poder, para que los hombres crean en él. El milagro lo realizó ante los ojos de María, lo realizó ante los ojos de sus discípulos y ante los ojos de los sirvientes. El maestro Sala desconocía la procedencia del vino. Él no supo de dónde venía este vino. Después de ocurrida esta celebración, esta boda, la palabra nos dice que Jesús, su madre y sus discípulos volvieron a Capernaum. Y Capernaum era una ciudad que también se encontraba junto al mar de Galilea, en el norte de Israel, un lugar importante para Jesús, porque para Jesús y su ministerio. Acá inicia su ministerio Jesús. El milagro de la boda de Caná es muy importante porque Jesús muestra su poder, su autoridad, muestra lo divino. Y es el inicio del ministerio. Es el génesis, el comienzo de todos los milagros, las señales, prodigios que el Señor Jesucristo empieza a realizar. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Darles las gracias al Señor por esta oportunidad y vamos a despedirnos sin antes orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por las personas que tienen la oportunidad de oír, de ver esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por abrir nuestros ojos espirituales. Gracias, Señor Jesús, por mostrarnos en este tiempo, en esta hora, Señor, cuándo fue el momento que usted inició su ministerio, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos por este hermoso tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Oh.